un dicho popular en el Paraguay que dice: la falta de educación, la ignorancia no te mata pero te maltrata. Y es mentira, la ignorancia nos mata, nos maltrata, nos empobrece, nos rezaga y nos hace correr el riesgo de dejar de ser país. Y eso es tremendamente grave, y eso lo decimos con muchísima urgencia en el shock educativo. Hay análisis profundos sobre la pobreza. En el Paraguay 94% de nuestros pobres no ha terminado el segundo grado. 94% de nuestros presos solo han terminado el segundo grado. O sea, si no querés terminar en la pobreza y no querés terminar preso, estudiá. Pero estudiar cosas que realmente sean importantes, trascendentes y te den valor, porque si te vas a la escuela y después de 6 años no saber leer ni escribir, y el maestro tiene que hacer pasar de grado porque tiene que estar bien con las estadísticas, porque el supervisor tendría problemas si sus maestros no hacen pasar a todos, es que estamos ante una situación muy, pero muy grave. Hemos invertido millones de dólares en recursos económicos para tener la peor educación de América Latina. La educación es la clave que construye los pueblos. Argentina fue un país importante y serio cuando creyó en la educación. En el año 1866, el presidente de la Argentina, un hombre que no quería mucho al Paraguay, pero que terminó muriendo en nuestro país lleno de gratitud, un maestro llamado Faustino Domingo Sarmiento, reunió a los ricos argentinos en el Jockey Club y les dijo: señores, inviertan en educación, porque si no lo hacen, la brecha entre ustedes pocos que tienen mucho y los muchos que no tienen nada, esa brecha será llenada con la sangre de ustedes. A ustedes se los secuestrará y a ustedes se los matará. Háganlo no por solidaridad, háganlo por codicia. Y los argentinos creyeron en la educación hasta el año 1930, en que fueron realmente en picada después de haber sido uno de los grandes países de América Latina y del mundo. En 1910, la Argentina era uno de los 10 países más ricos y prósperos del mundo. Hoy está ubicado en el puesto 98. Y países que no existían en el año 1965, como Singapur, que invirtió 20% del Producto Interno Bruto, hoy, 50 años después, es la 9ª economía del mundo, que tiene la mejor educación pública del mundo, el mejor sistema educativo en matemáticas del mundo. 5 millones de singapurenses que viven en un espacio físico menor en dimensiones que del Alto Paraná. Es de los pocos países en el mundo a quienes la principal potencia económica, Estados Unidos, le debe dinero. Estados Unidos le debe plata a Emiratos Árabes Unidos, a China y a Singapur. Los de Singapur creyeron en la educación. Cuando visité ese país asiático y me molestó que tuvieran $72.000 de ingreso per cápita, que tuvieran cero corrupción, que tuvieran cero criminalidad, que no existiera un solo pobre en ese país, con esa envidia típica de nosotros, los frustrados y los marginados, le dije en un artículo que lo hicieron porque tuvieron una larga dictadura. Se molestó el gobierno de Singapur, fui a Singapur invitado por ellos y le pregunté al constructor de ese país, a Lee Kuan Yew, el mayor estadista del siglo XX, cómo lo hizo, y me dijo: solo hay 3 cosas que sacan a los países de la situación de marginalidad: education, education, education. Me preguntó Lee Kuan Yew cuánto invierte Paraguay, y yo le dije 3% del Producto Interno Bruto, y él me respondió en un profundo inglés aprendido en Oxford: how are you still a nation? ¿Cómo todavía son un país? Cuando le dije que Stroessner invirtió en este país genocidamente 1% del Producto Interno Bruto durante 35 años, es absolutamente incomprensible el nivel de liderazgo que tenemos en el Paraguay en todos los campos, en la política, en la economía, en las corporaciones, en las empresas, egoístas, marginados y hijos del 1% del Producto Interno Bruto de educación. Criminales han sido nuestros administradores a lo largo de estos 50 años. Y no tendremos futuro, y probablemente el enfermo terminal termine por acabar para convertirse esta nación
en un protectorado de alguien o la extensión del Estado de algún país vecino o la provincia de alguna nación si no hacemos el shock educativo que el Paraguay necesita. Vamos a gritarlo hasta el final. No puede ser que estemos en esta situación y que no nos perturbe lo mal que estamos. Hace 2 años se preguntó en una encuesta a los padres paraguayos si estaban contentos con la peor educación que tiene en un pueblo en América Latina. Y ustedes saben que el 80% de los padres paraguayos dijeron: estamos contentos con la educación de nuestros hijos. Ni los padres tienen conciencia de la situación que tienen sus hijos en las escuelas primarias, secundarias y universitarias. Es cierto, cuando Einstein entró a Princeton en el 46 y nadie le intentó entender lo que él dijo, cuando afirmó claramente que los pueblos que no inviertan en educación, que no hagan que sus hijos se queden en su país para producir conocimiento, se quedarán con una linda historia, con una hermosa música, con lindas ruinas, pero no se quedarán ni con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras, ni con la misma moneda. El futuro de los pueblos se juega en la cabeza de su gente, en la educación. Este lugar físico llamado Itaipú no sirve en nada sin gente no preparada. Itaipú no tiene 20 abogados especializados en represa, no tiene 20 economistas de punta que sepan de hidroenergía, no tiene 20 analistas financieros. Un ex profesor mío de Harvard, Jeffrey Sachs, me dijo: ¿cómo es posible que hicieron un tratado con Brasil poniendo la tasa de interés fijo al 11% y no fluctuante como debieran? Por eso van a seguir pagándole al Brasil la plata que ustedes prestaron de bancos brasileños hasta el 2023, cuando si lo hubieran puesto a tasas fluctuantes lo hubieran pagado hace mucho y hubieran tenido 1.300 millones de dólares en sus bolsillos cada año. ¿Cómo es posible que pusieron en el tratado que la energía que ustedes no usan lo dan a Brasil a precio de que realmente es de producción y no al precio de contratación y menos al precio de comercialización en Brasil? O sea, perdemos plata, perdemos oportunidades, perdemos en el campo de la producción, en el campo de la generación de las ideas. Somos un pueblo chato y mediocre porque no creemos en la educación. En Paraguay, cuando creyó en la educación, le fue bien. Cuando tuvo gente como Eligio Ayala, el más grande presidente del siglo XX, y le preguntaron cómo había llegado a ser el gran presidente de Paraguay, él dijo: porque estoy sentado sobre los hombros de la gente más brillante que tuvo el Paraguay. Los pueblos se hacen con maestros, con alumnos dedicados y formados. Siempre me admiró un hombre como Estigarribia, que fue capaz de conducir al Paraguay en la guerra victoriosa contra Bolivia. ¿Qué había sido el misterio de ese pequeño hombre que hablaba con una voz casi femenina y que sin embargo hizo una epopeya extraordinaria que remangó al ejército boliviano 800 kilómetros del lugar a donde habían quedado? Y cuando supe que su maestro había sido Moisés Bertoni, entendí por qué Estigarribia tenía esa grandeza tan extraordinaria, porque antes de militar fue educado por un maestro de una trascendencia enorme como este sabio suizo. Lo mismo que cuando le preguntaron a Alejandro Magno qué había sido de él para haber conquistado casi la mitad del mundo conocido en la época a los 31 años. Y Aristóteles le dijo: perdón, ¿cómo no voy a ser lo que soy si mi maestro, mi preceptor es Aristóteles? El maestro de Alejandro Magno era Aristóteles. La historia de los pueblos es la historia de los maestros. La tragedia educativa, con el título de Guillermo Jaín Echeverry, el rector de la Universidad de Buenos Aires, es el retrato de la decadencia argentina, es la desgracia de Brasil, es la pobreza del Paraguay, es el hecho de no entender que en este mundo, el mundo es implacable con aquel que no se educa, que no hay tiempo ni margen para nosotros, no hay Anshinyaga a los pueblos que no se despiertan, a los pueblos que siguen sumidos en la marginalidad de creer que esta nomás es la educación que podemos tener. Entiendo la irritación del presentador del libro, entiendo la urgencia de Francisco, el compromiso de Robert, pero esto tiene que ser más que un simple libro que lo presentamos históricamente esta noche aquí en el Alto Paraná.
Este libro tiene que ser nuestro compromiso y la recuperación de nuestro entusiasmo y nuestra mística en volver a colocar a la educación en el centro del debate nacional. Todo lo demás es consecuencia de la ausencia de educación. En las últimas elecciones en Chile, un país extraordinario que creyó en la educación desde que fue independiente de España, 75% del debate presidencial fue sobre educación en la última campaña electoral. En el Paraguay solo estuvo en el 3% en boca de nuestros candidatos. Por eso Chile es el país de mayor desarrollo de la región y no es casualidad. No tenemos élites en el Paraguay, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. No tenemos universidades que puedan llamarse como tales. La Universidad Nacional de la Asunción, de la que yo soy egresado, solo tiene 4% de sus maestros con título de doctores, 14% de máster y el resto licenciados. No tenemos profesores ni para una sola universidad y tenemos inscritas 54. Estamos jodiendo, macaneando y jugando con la educación. Y lógico, si hacemos de esa manera, no vamos a quedarnos con la misma bandera, con la misma frontera, ni con la misma moneda. Nos jugamos, como dice Einstein, nuestra soberanía en el futuro. Hagamos que nuestra urgencia de sacudirnos, esto de gritar y de gritar que la educación tiene que ser el centro del cambio en el Paraguay, sea escuchado y retumbado en todos los sitios, para que realmente no nos sintamos orgullosos de haber construido la mayor represa hidroeléctrica con los brasileros, sino por haber salido de la pobreza, de la criminalidad, de la marginalidad y de la mediocridad, porque estuvimos convencidos de que el único elemento que realmente transforma a los pueblos para convertirlos en actores del desarrollo de su propio destino es la educación. La madre del borrego, la razón de nuestro argumento, la fuerza de nuestro compromiso, de nuestra mística y de nuestro entusiasmo. Muchas gracias.